Conexión 10 en la mañana debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores. Gracias, Odilí, y vamos a dar inicio a nuestro segmento Defensa del Consumidor. Vamos a estar hablando con nuestro especialista Juan Carlos López para hablar acerca del censo de carga y cuándo debemos solicitarlo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por responder a nuestra llamada. Muy buenos días. Buenos días, Chel. Muchas gracias por invitarme aquí también. Juan Carlos, preguntarte si nos podrías explicar, por favor, en qué consiste el censo de carga. Sí, los censos de carga normalmente están considerados como un conteo de los aparatos eléctricos en tu domicilio. O sea, cada aparato eléctrico o electrónico realmente debe ser contabilizado en aras de analizar cuál es el nivel de consumo. Entonces, los censos de carga es la revisión justamente y la numeración de cada aparato. Recordemos, bueno, voy a hacer dos paréntesis. Uno de ellos, ¿en qué momento se usa el censo de carga? Normalmente muchos los usuarios lo solicitan o una revisión a sus instalaciones eléctricas y solicitan adicional un censo de carga. ¿Y por qué lo hacen? Primeramente, los censos de carga, según la normativa de servicio eléctrico y la ley 272, ley de industria eléctrica, establece los parámetros para aplicar el censo de carga, y uno de ellos es en los casos que no hay equipo de medición. Si vos haces como te aseguro una encuesta de los usuarios que han solicitado censo de carga, normalmente lo haces porque sus facturas están en reclamo, porque consideran que hay un aumento en sus facturaciones en su domicilio o en su negocio. Entonces, el censo de carga lo que te permite es verificar si realmente el consumo que estás teniendo realmente equivale a la cantidad de aparatos que tenés en tu domicilio. Aquí un paréntesis: el censo de carga no quiere decir, como muchas personas o a veces la empresa lo puede entender, de que todos los aparatos que tenés en tu domicilio y no los estás utilizando realmente van a ser aplicados a la contabilidad de todos tus aparatos eléctricos, sino que en base a eso saca un análisis de consumo. O sea, eso se hace, hacía referencia, cuando no hay equipo de medición o el equipo de medición está en mal estado por alguna razón. Entonces, eso es prácticamente una revisión que se hace y de la cual se puede hacer el cálculo. Por ejemplo, cada aparato, cada individuo, sí. Juan Carlos, me gustaría invitar a las personas que nos están sintonizando a que marquen nuestras líneas telefónicas y compartan con nosotros sus inquietudes, sus consultas. Recordemos los números telefónicos: 2222-7808, 2222-7808 para cualquier consulta que tengan con el especialista. Juan Carlos, estos censos de carga, ¿vos los podés solicitar a la empresa distribuidora o debe de hacerse un estudio con algún especialista de manera independiente para llevarlo cuando estés en este proceso de reclamo? No, el censo de carga, inclusive cada individuo, cada usuario puede hacer su propio censo de carga. ¿A qué me refiero? Creemos que el censo de carga no tenés que utilizar ningún tipo de aparato, ni voltímetro, ni multímetro, ni amperímetro, pues, o el multímetro que abarca los dos para medir el voltaje y el amperaje. Pues el voltaje es el medidor y la interrelación, la conexión interna en tu domicilio, y obviamente el amperaje para determinar cómo está la carga, ¿no?, de potencia en tu domicilio justamente. Entonces, lo que planteo es que el censo de carga es la sumatoria de todos los aparatos que tenés en tu casa. O sea, si vos agarras un televisor, en la parte de atrás hay una etiqueta y te dice la cantidad de amperaje que tiene ese televisor. Entonces, en aras de eso, agarras el abanico, utilizas la refrigeradora y vas haciendo relativamente una sumatoria de cada aparato y obviamente la cantidad de amperaje que ésta tiene. Y luego de eso tienes que hacer una conversión a kilowatt, después de kilowatt hora y después a kilowatt día, y después hacer obviamente por los 30 días. O sea, Tenemos una llamada telefónica, Juan Carlos. Me gustaría que pudiéramos escucharla para que respondieras al comentario o a la consulta. Usted que nos está viendo, por favor recuerde bajarle el volumen a su televisor y escucharnos a través del teléfono para que sea mucho más fluida la comunicación. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta?
Muy buen día. Sí, la verdad que más que la consulta, pues, es un comentario. Aquí estamos manos arriba. A mí me salía 2.500, 3.000 córdobas de luz. Lo miraba correcto. De 3 meses para acá nos baja de 5.000. O sea que ya me llegó hasta ese y pico, más del doble. ¿Qué pasa? Lo hacen en un momento de marzo para acá, cuando hay una pandemia, nadie quiere ir a exponerse a hacer fila a una oficina o estar sentado para hacer una queja o un reclamo. Después de ese reclamo no prospera inmediatamente, te pasa a un ente regulatorio, primero DISNORTE, después ENEL, por último al consumidor. Va a pasar por 3 entes, más o menos 2 meses, perdiendo tu tiempo, buscando cómo contagiar estas oficinas y venir a contagiar a la familia. A la larga, ellos lo tuvieron hacer, y esto no es solo el gobierno, aquí está metida la empresa privada. El señor Zamora sabe muy bien que él es el que está presionando para que le paguen su generación. Entonces, estamos en manos de un mal gobierno y de la empresa privada coludida con este gobierno. Así que, lastimosamente, estamos manos arriba, los que pagamos poco, los que pagamos mucho, las empresas van a irse a la bancarrota con este tipo de energía tan cara, no nos da a nivel del hogar para estar pagando, o pagar la luz o comer. Entonces, estamos manos arriba y la verdad que no veo que haya una medida, por lo menos que hubieran puesto los reclamos en línea, no que tenés que ir a hacer presencia, y eso es lo más incorrecto. ¿Cómo vamos a ir a llenar una oficina cuando el virus se propaga hasta en el aire? Entonces, ahí creo que el experto, pues, yo sé, le agradezco su información, pues nada me sirve, la verdad. Gracias. Muchísimas gracias por su opinión. Juan Carlos, ¿este censo de carga podría apoyar las quejas que se interponen ante la distribuidora de energía? ¿Y de qué manera? Es una herramienta, pero sí puede apoyar, de hecho sí, pero es una herramienta donde vos podés analizar estrictamente cuál es tu nivel posiblemente de consumo o cuánto está consumiendo tu aparato eléctrico, simplemente para eso, o qué aparato lo estás dejando utilizar. A veces incorrectamente la gente piensa de que DISNORTE llega o el INE te hace una inspección y te dice, me hizo un censo de carga, cree la gente y cree que con eso va a salir le va a mejorar. Al final lo que le va a dar DISNORTE en su momento o el INE es la sumatoria de cada aparato. Y aunque le pongas, si vos querés 2 refrigeradoras más y no las estás utilizando, eso independientemente puede tener algún tipo de impacto, pero no significa de que porque te pusieron 2 refrigeradoras más y no las estás utilizando, te va a aumentar tu consumo. Insisto, el censo de carga se utiliza cuando no hay medidor, cuando hay consumo estimado, y explico, consumo estimado es cuando el equipo de medición está en mal estado o no hay, o es imposible la lectura. Pero la mayoría, o aquí hago otro paréntesis, cuando hay comisión de fraude eléctrico y es por el medidor, por ejemplo, o sea, manipularon el medidor, es alguien de la empresa que le pagó un usuario, o el usuario le hizo un trabajo al equipo de medición. Entonces, la empresa, para ver cuál es el monto real de que esa persona está consumiendo, hace relativamente un censo de carga. Se hace una sumatoria de todos los aparatos y se va a dar cuenta de cuánto debió haber sido el consumo que no estaba registrando. Entonces, para eso se utiliza el censo de carga. Juan Carlos, tenemos otra llamada telefónica que me gustaría que respondiéramos. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Sí, buenos días. Mire, la pregunta que tengo yo es que la letanía que ya dijo el señor que habló anteriormente, pues ya la pasé, ya 6 veces ir a hacer 3 filas a DISNORTE, estoy hablando de Matagalpa, ¿verdad? De una factura que salía mensualmente de 2.000, después subió a 3.700 y eso es casi un salario mínimo, como dijo el otro señor. No vamos a comer pagando la luz, teniendo los mismos equipos. Entonces me tocó ir 3 veces a DISNORTE y me ha tocado ir 3 veces a INE. Es todo una burocracia total, quemarse la piel, exponerse, contaminarse. Ahora está el reclamo, ¿verdad? Entonces, la pregunta mía es, si existe una diferencia entre el costo de la luz en lo que es la zona central de las ciudades, que serían los departamentos, que si es más cara a nivel central, si es más barata en los barrios. Quiero saber eso porque nosotros vivimos en la zona central y nos ha salido
extremadamente muy alto el recibo, a pesar de no tener muchos electrodomésticos, y he comparado con otros recibos de personas que viven en barrios alejados que han sacado su recibo en menos cantidad. Quiero que me aclare él cómo es. Por ejemplo, yo estoy hablando de Matagalpa, yo no sé Managua, ¿verdad? Quiero ver esa diferencia del costo. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Sí, no tiene nada que el precio del kilowatt, si es por tarifa, no tiene, no es más caro porque vive en Matagalpa, en Chontales, en Otega, o obviamente en Managua. Inclusive en Managua, aunque vivas en Managua, y siempre lo he planteado, y vas en un residencial con otra capacidad económica y otro que no, que sea un asentamiento, el precio del kilowatt es el mismo. O sea, eso no va a variar. Lo que varía es obviamente de acuerdo a la capacidad de consumo que vas teniendo, pero el precio del kilowatt es igual, no es más caro porque vas en otro lado, pues. Pero la verdad esa es la percepción que se tiene. A veces la gente cree que porque se fue a vivir a un residencial cree que le va a salir más caro. Le va a salir igual que la gente que está viviendo, por ejemplo, en un barrio, pues marginado, como quieras llamarle, pues. Entonces no tiene ningún tipo de diferenciación. Yo invito a la población, insisto, como usuario, puede ser una medida alterna, insisto, alterna porque comentándote un poco, pues a veces hay acciones que uno pretende hacer con los usuarios, pero el usuario, el aporte a veces es muy poco, sobre todo información, de apoyo, inclusive en muchas ocasiones la gente debe aportar, como te digo, pruebas contundentes, y eso a veces nos limita mucho a nosotros, como la Defensoría del Consumidor, y es una carga bastante grande porque obviamente estamos lidiando contra el Norte y el INE. Pero el consejo que le puedo dar al usuario así, desde su casa, porque obviamente salir da temor, porque no quiere ir a Disnorte, creo que hay una ventanilla de Disnorte donde la gente puede meter sus reclamos. Si eso digital, pues, si eso no es posible, lamentablemente la gente tiene que movilizarse, y yo sé que es cansado ir a proceder los reclamos, pero yo voy a dar un consejo que pareciera ya trillado, aburrido, pero la gente tiene que aprender a leer su equipo de medición. Nosotros a veces les damos tarea al usuario, nosotros hacemos inspección al usuario, verificamos y le decimos al usuario si en realidad está consumiendo esa cantidad de energía eléctrica, si en realidad el usuario debe de cambiar sus hábitos de consumo, o si en realidad todo es la culpabilidad de la empresa distribuidora y afiliada con el ente regulador que es el INE. Pues entonces, esos aspectos nosotros le damos a conocer a los usuarios mediante inspecciones, pues que subcontratamos técnicos para que nos apoyen, que le ayuden a la gente con precios realmente accesibles, pues al bolsillo de la población. Pero aquí quiero comentarte algo, la gente puede ver si su equipo de medición tiene algún tipo de marcaje que no es adecuado. Apague todos los aparatos en tu domicilio, toditos los aparatos, apáguelo, no los desconecte, y se va al medidor al menos 5, 10 o 15 minutos, y usted va a ver si ese medidor está marcando. Y ese medidor obviamente no debería estar marcando si no tiene, o por ejemplo el refrigerador, pero al menos el televisor, el refrigerador, ni modo, él tiene que dar un marcaje, porque obviamente está la energía residual en ese sentido, porque está obviamente un proceso de enfriamiento. Entonces la gente se puede dar cuenta si hay fuga. Lo otro aspecto es que otro de los aspectos que puede la gente determinar de cierta manera es ir haciendo intervalos de lectura del medidor al menos cada 12, 24 horas. Sé que es cansado, sé que es aburrido, pero el usuario se va a dar cuenta si en realidad está consumiendo más y cómo tiene obviamente el cambio de kilowatt. Y por otro lado, lo que te decía, es una regla sencilla. Cada usuario puede dar a cada aparato eléctrico, ve el amperaje atrás y puede hacer la conversión. Pues también eso lo podemos platicar la otra semana, si es válido, para que la gente haga sus cálculos y se va a dar cuenta. Y que la gente al final tiene que saber cuánto está consumiendo cada aparato y en verdad las horas que en verdad lo está consumiendo. Así para culminar, a veces nosotros, Michelle, solo para culminar, discúlpame, hacemos análisis a los usuarios, los visitamos. Entonces el usuario te dice, mira, que este aire acondicionado no lo utilizo. Está bien, nosotros le creemos y le apuntamos las horas que el usuario realmente te dice que no lo utiliza o lo utiliza. Pero al final el usuario sabe si en realidad te está diciéndote algo para que realmente cree que con eso va a bajar la factura. Y cuando hacemos los cálculos y le damos la información al usuario, te das cuenta que un aire acondicionado de 12.000 BTU te puede consumir hasta 250 kilos si utilizas 8 horas diario. Por ejemplo, uno de 18.000 BTU te puede consumir hasta casi 400 kilowatts. Promedio, pues, podría ser. Nosotros, para decirte, pues, hacemos revisiones, apoyamos a los usuarios
le indicamos jurídica y educativamente cómo puede mejorar, obviamente, sus casos. Porque, insisto, los reclamos son importantes, pero también debe fundamentarlo. Ese es un tema que nosotros siempre hemos insistido, Michelle. Ok, muchísimas gracias, Juan Carlos. Importante que las personas vayan tomando conciencia de llevar ellos también el control del consumo de la energía para que poder realizar sus reclamos en tiempo y forma. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con mucho más. Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores.